texto del Silencio del Emperador es un ensayo sobre la unidad del ordenamiento jurídico, diciéndoles que el problema radica en eso, ¿sí? Ese subtítulo nos indica sobre todo eso, que piensa el problema o nos pone a pensar sobre el problema de qué es lo que le da unidad a un sistema u ordenamiento jurídico. Que esa es una de las preguntas que aparece en Dinámica Jurídica en ese capítulo 5, en el que Kelsen se pregunta qué es lo que le da unidad a una multiplicidad de normas, o en últimas, es preguntarse cuál es el criterio para determinar qué hace parte del derecho y qué no hace parte del derecho, como sistema normativo, ¿sí? En términos positivistas. El problema de la unidad del ordenamiento en la teoría de Hans Kelsen descansa o radica en justificar la norma fundante básica. O digámoslo de otra manera, la norma fundante básica, como una de sus funciones principales, es garantizar esa unidad. Es la que representa ese elemento de cierre o ese dispositivo sistémico del cierre de todo el ordenamiento. Ahora, la norma fundante básica, para que lograra cumplir esa función, digamos, funcionar como cierre y criterio de identificación normativa, debía cumplir al menos dos características. Y en términos sencillos era que la norma fundante básica fuera una norma o tuviera una naturaleza normativa, y además que la norma fundante básica no solo fuera una norma, sino que además fuera una norma de naturaleza jurídica. En últimas, es preguntarnos entonces eso. La norma fundante básica, ¿qué naturaleza tiene? Como diría Bastida Freixedo. Ahora, pensemos las posibilidades, ¿sí? Si yo pienso que la norma fundante básica es jurídica, ¿qué pasa? Si yo pienso que la norma fundante básica no es jurídica, ¿qué pasa? Bueno, si quieren agreguemos la otra palabra que es clave en esto y que Bastida Freixedo hace la diferenciación clara para que lo entendamos. Lo vuelvo y lo pregunto, ¿qué pasa si la norma fundante básica no es una norma jurídica? ¿Sí? ¿Y qué pasa si la norma fundante básica sí es una norma jurídica? ¿Qué contradicciones, qué paradojas y qué problemas nos puede representar el afirmar una u otra? El mismo Bastida Freixedo nos adelanta la respuesta. Y es que parece ser que afirmemos una o afirmemos la otra nos lleva al mismo callejón sin salida, porque nos lleva a contradicciones y a paradojas insuperables. Por eso dice Bastidas, si falla la segunda y la primera en últimas, dice, se incurre en un secretismo metódico y por otro lado se pierde la autonomía en lo jurídico y dice al final, adelantemos que el fracaso que se avecina es mayúsculo, o sea, porque en realidad no se logra superar esas contradicciones. Entonces pensémoslo. Para entender todo esto hay que entender una cosa que hay que suponer necesariamente para poder pensar lo que está pensando Kelsen. Y es que él parte de un principio, y es ese principio de relaciones de validez, de una cadena de relaciones de validez. El principio que plantea Kelsen es que todo sistema normativo, toda norma que constituye un sistema normativo, es válida porque otra norma le prestó validez. ¿Sí? Que eso en últimas es lo que él plantea en dinámica jurídica también con lo de que se llama el principio dinámico. ¿Sí? Lo voy a decir de otra manera. Una norma no es norma jurídica por su contenido. Para un positivista como Kelsen, y en términos generales, para los positivistas, una norma no es norma jurídica por el contenido que tenga, porque se ajusta o no se ajusta. Una norma, en términos de Kelsen, es jurídica porque otra norma le prestó validez. ¿Qué significa que le presta validez? Porque otra norma le dio esa condición de jurídica, la reconoció como jurídica. Puede que la norma sea injusta, justa, que la norma plantee algo que para alguien es inmoral y para otro no lo es, lo que ustedes quieran, sea el contenido que tenga. La razón por lo que es jurídica no es su contenido, sino por una condición formal, y esa condición formal descansa en eso que llamamos la relación de cadenas de validez. Es porque otra norma le prestó validez. Y ahí está el punto clave para entender muchas de las cosas que plantea Kelsen. Porque si ustedes llegan a entender a Kelsen bajo la lógica del naturalismo, pensando en el naturalismo en términos muy generales,
que el derecho o esa norma es jurídica por otra razón más allá de que le presta validez a otra norma o por ese carácter formal, no estamos entendiendo aquí. Ahora, entre paréntesis, ¿por qué Kelsen quiere plantear eso formalmente? ¿Por qué no quiere pensar las normas jurídicas a partir de un contenido? Y es por una razón política. Quiere plantear un modelo jurídico vacío en términos de contenido que te da la capacidad, en su carácter vacío, en su carácter puro, tiene la capacidad de acoger cualquier modelo ideológico, de acoger cualquier formas de ideológicas, políticas, creencias, en el sentido de ser democrático. Entonces, vean, la condición jurídica de una norma, de cualquier norma que haya en un sistema jurídico, descansa en una condición formal y es lo que denomina Kelsen en esa relación de validez, esa cadena de validez que se plantea de una norma a otra. Ese es el ejemplo bonito que aparece en dinámica jurídica, que estoy seguro que muchos que leyeron el capítulo de dinámica jurídica no lo habrán pasado por alto, ¿sí? Que es el ejemplo que da con el niño, ¿no? Un padre ordena a su hijo ir a la escuela. A la pregunta del hijo, ¿por qué debo ir a la escuela? La respuesta podría ser porque el padre lo ha mandado y el hijo debe obedecer las órdenes del padre. Si el niño continuara preguntando, ¿por qué he de obedecer las órdenes del padre? La respuesta podría ser porque Dios ha ordenado obedecer a los padres y se debe obedecer lo que Dios manda. Si el niño preguntara por qué deben obedecerse las órdenes de Dios, es decir, si preguntara por la validez de esa norma, la respuesta sería que no queda cuestionar esa norma, es decir, que no puede buscar el fundamento de validez pudiendo solamente presuponerla. El contenido de la norma que constituye el punto de partida, el niño debe ir a la escuela, no puede ser derivado de esa norma fundante, ¿sí? Esa es la diferencia entre un sistema dinámico y un sistema estático. En el sistema estático se deriva la validez de una norma o la existencia de una norma en términos jurídicos por el contenido. El contenido sea afín con ese valor de justicia que le es afín a la norma fundante. En este caso, en sistemas dinámicos, no. Una norma no es jurídica por su contenido. Porque aún más, si ustedes se preguntan, el padre ordena a su hijo ir a la escuela, pues cuando dice al final que porque Dios ordena que los niños deben obedecer a sus padres, ¿sí? Pues ahí el contenido no tiene que ver el uno con el otro, no se pueden derivar en términos lógicos. Dice, y así pasa con el derecho. Entonces se encuentran normas de una naturaleza, una característica en las que con otras normas no se podrían derivar, sino que la derivación se produce es por esa relación formal, no por una relación en cuanto al contenido de la norma. Dice, puesto que la norma fundante se limita a efectuar una delegación de una autoridad normadora, o sea, establece una regla conforme a la cual ha de producirse las normas de este sistema. La norma que constituyó el punto de partida de la cuestión no vale por su contenido, ni puede ser deducida mediante operación lógica de la norma fundante presupuesta. Si usted piensa, los niños deben ir a la escuela, usted no piensa la norma, la última norma o una norma anterior en términos lógicos, cómo se derivan. ¿Sí? No hay manera. Fundamento de validez de un orden jurídico. Dice, una norma jurídica no vale por tener un contenido determinado. O sea, no es jurídica por tener un contenido determinado. ¿Sí? Es decir, no vale porque su contenido pueda inferirse mediante un argumento deductivo lógico de una norma fundante básica presupuesta, sino por haber sido producida de manera determinada y en última instancia por haber sido producida de la manera determinada por una norma fundante básica presupuesta. Por ello y solo por ello pertenece la norma al orden jurídico, solo por ello, o sea, por una condición formal, cuyas normas han sido producidas conforme a esa norma fundante básica. De ahí que cualquier contenido que sea puede ser derecho. Las tesis fuertes del positivismo precisamente es el carácter temporal, contextual que tiene una norma. ¿Sí? Es decir, una norma está determinada por el tiempo y el espacio. Para un país algo puede ser delito, para otro país no. En una época algo puede ser exigible jurídicamente, en otra época no. ¿Sí? Es tan fuerte esto que dice Kelsen, que por eso es que él dice en la página 209,
cuál sea el contenido de esa constitución y del orden jurídico estatal erigido en su fundamento, o sea, de un sistema normativo, que ese orden sea justo o injusto, ¿sí? Dice que ese orden, ese sistema normativo sea justo o injusto, es cuestión que aquí no se suscita. Tampoco el de saber si el orden jurídico efectivamente garantiza dentro de la comunidad por el constituido un estado relativo de paz. ¿Sí? Vuelve y plantea, y lo remata, dice, con la presuposición de la norma fundante básica, no se afirma ningún valor trascendente del derecho positivo. Es que en el positivismo, al menos este positivismo kelseniano, no hay valores trascendentes. A Kelsen pues que él sí quiere pensar una teoría general del derecho, o sea, pensar cuáles son esos elementos y estructuras que se identifican en todo sistema normativo, ¿sí? Cualquiera, en cualquier sistema normativo deben existir. Dice, ¿cuál será? Dice, no puede ser algo el contenido, porque no todos los sistemas normativos comparten los mismos contenidos y valores de justicia. Todos son distintos, todos han cambiado. Hasta un mismo sistema, un mismo país tiene cambios sustanciales y puede en algún momento pensar una cosa y pensar otra después, hablando de términos jurídicos. Entonces, dice, ¿cuál será ese elemento que si queremos hablar de trascendencia, que le es trascendente o que le es común denominador a todo sistema normativo? Él dice, no descansa en lo contenido, descansa en una condición formal. Y esa condición formal es esto que le está planteando como ese principio dinámico, esa condición de validez, esa relación de cadena de validez. Ahora, si se entendió esto, ahí viene el problema, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que yo cuando me pregunto, o cuando yo afirmo que una norma es válida porque otra norma le presta validez, enseguida va a preguntarse, bueno, sí, una norma es válida, yo le acepto que una norma es válida porque otra le prestó validez, pero enseguida yo tengo que preguntarme, ¿y quién le prestó validez a esto? Entonces la respuesta, si le hacemos caso a aquel, sería decir, esta le prestaron la validez otra norma, no puede ser de otra forma distinta. No puede ser un hecho, porque caemos en falacia natural. No puede ser una cuestión de carácter político, ni religioso, ni trascendente, ni tampoco en cuanto a su contenido. Tiene que ser otra norma. Entonces decimos, esa norma le prestó validez otra norma. Y así empezamos. Y esta, otra norma. Y a esta, otra norma. Y entonces se nos empieza a plantear un problema que es un problema típico. Eso se da muchos casos de este tipo de argumentaciones. Hasta plantea una relación de cadenas de validez hacia el infinito. ¿Sí? ¿Por qué es el infinito? Porque tengo que seguir diciendo, pues esa norma otra validez y otra validez. ¿Cuál es la supuesta solución al problema? Supuesta, porque no lo soluciona. Introducir la norma fundante básica como cierre del sistema de validez. O sea, para que la relación de validez no se nos vaya hacia el infinito. Y entonces introduce la norma fundante básica. Y uno dice, listo, lo solucionó. Hay una última norma, una norma fundamental, una norma básica, una norma fundacional que le da cierre al sistema y garantiza la cadena de validez. Es decir, es la que le presta validez a todo el sistema normativo. Le da origen al sistema en cuanto a su validez. Y uno dice, quedó solucionada la cuestión. Pero ¿realmente queda solucionada? Pues no, por eso que aparece la pregunta de Bastián Feixedo. ¿La norma fundante es básica, es norma? ¿La norma fundante básica es jurídica? Y me dice, pues sí, obvio. No es obvio, porque empiezan los problemas. ¿Por qué empiezan los problemas? Porque yo digo, si la relación de validez de las normas va hacia el infinito y toca introducir la norma fundante básica como punto de cierre del sistema, pues entonces uno va a decir, ¿y eso que llama norma fundante básica es norma? ¿Eso que llama norma fundante básica es jurídica? Si yo respondo que la norma fundante básica es norma y que la norma fundante básica es jurídica, sobre todo jurídica en este aspecto, pues entonces se me viene abajo el modelo que enseñé. ¿Por qué se viene abajo? Porque tengo que aplicarle el mismo principio que él se me ha aplicado a las otras normas. O sea, tengo que decir, si la norma fundante básica es jurídica, pues la norma fundante básica le debió prestar validez a otra norma. Y si le prestó validez a otra norma, pues entonces tengo que irme en una relación de cadena hacia infinito hacia otras normas que prestaron validez. Por lo tanto, no cierro el sistema. Apunto aquí una cosa, esto es muy problemático no cerrar el sistema. ¿Por qué no cierra el no cerrar el sistema es tan problemático?
porque se supone que una de las pretensiones de toda la teoría de Kelsen era establecer qué es derecho y qué no es derecho. Y cuando usted dice que el derecho es esto y es una relación de validez hacia el infinito, pues cuando uno habla de infinito, en términos lógicos y filosóficos, pues se plantea que el infinito no tiene fin, por lo tanto no tiene límites. No tiene límite, pues por lo tanto no estamos estableciendo diferenciaciones entre eso que llamamos derecho con otras cosas. El derecho puede ser cualquier cosa, entonces, ¿no? Es que es tan necesario establecer límites. Entonces, le digo, bueno, la norma fundante básica sí es norma, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de decir que que sí es norma y es norma jurídica? Pues que me lleva necesariamente a decir que la norma fundante básica, por lo tanto, necesita que otra norma me preste validez y por lo tanto ya no es fundante, ni es básica, ni le cierra sistema. Entonces ustedes dicen, bueno, está bien, entonces digamos que no es norma y que no es jurídica, para que cierre el sistema y no necesite que le preste validez a otra norma. Pero si decimos que no es norma y no es jurídica, caemos en otra contradicción. Y en una contradicción que no puede admitir Kelsen, porque se le ven abajo la pureza de su sistema. Porque al decir que no es ni norma ni es jurídica, primero estaríamos cayendo en lo que llama aquí el texto como la guillotina de Hume, ¿sí? O lo que otros llamarían como falacia naturalista, esa improcedencia de derivar el deber ser del ser. Es decir, estaríamos fundamentando y deduciendo todo el ámbito normativo de algo que no es normativo, por ejemplo, de algo fáctico. ¿Bien? O la otra, el otro problema es que si decimos que no es jurídica, además de no ser normativa y caer en esa falacia, que no la admitiría un kantiano, es que digamos que la norma jurídica, que no es jurídica, y entonces tendríamos que admitir que la teoría pura del derecho no es pura, porque no depuró el derecho de contenido metajurídico, es decir, que el sistema normativo jurídico descansa en una naturaleza que no es jurídica, ya sea política, religiosa, y en últimas que él se estaría volviendo a admitir lo que plantearían los naturalistas, o admitir lo que plantearía el marxismo, o admitir lo que plantea cualquier otro de los que él tanto ha peleado y ha discutido. Entonces, vean que váyase por el camino que usted quiera, bajo ese problema de la relación de cadenas de validez hacia el infinito, le plantea un problema gravísimo la norma fundante básica. La norma fundante básica para que se resulta insostenible sea el punto en el que usted se pare. Si ustedes ven, si él dice que la norma fundante básica es un hecho, pues entonces está diciendo que es extrajurídica, o al menos extranormativa, ¿cierto? O que hace, que no es parte del sistema normativo, es fáctica, ¿sí? Pues ahí, ¿cuál es el problema? Pues que resuelve la cadena de relaciones de validez al infinito, porque cierra el sistema. Pero si ya no es normativa, pues estamos derivando el deber ser del ser, lo cual es improcedente para que es. Y segundo, si es fáctica, pues uno le preguntaría, ¿y qué tipo de naturaleza fáctica es? ¿Política? ¿Social? ¿Cultural? Y volvemos a caer en lo que afirmarían otras posturas que Kelsen tampoco admite. Entonces, pero es que Kelsen tiene que decir, no, mentiras, no es un hecho, no, por ahí no es la cosa, porque ahí me caigo en unas contradicciones que no puedo sostener. Entonces, hagamos un ejercicio. Vamos a plantear que la norma fundante básica es una hipótesis, un acto del pensamiento. Con eso ya no caigo en el ámbito de lo fáctico, ahí me zafo de todos aquellos que quieren fundamentar el derecho en hechos sociales, en factos sociales, y ya me salvo de toda la cuestión de la crítica de la guillotina de Hume y de la derivación del deber ser en el ser y todo ese tipo de cosas, pero cae en otro problema. Entonces, primero, no resuelve la norma. ¿Para qué sirve que sea una hipótesis? Y un presupuesto lógico trascendental, como decía ahí en el texto. Pues sirve que sí cierra el sistema, porque no es norma, no es jurídica, ¿sí? Y no es normativa tampoco, porque es de naturaleza lógica. Es decir, hace algo parecido que lo que hace con el carácter fáctico de la norma fundante básica como un hecho. Es decir, cierra el sistema. Pero ubica en otro problema, y es que no está derivando la naturaleza jurídica de una naturaleza lógica, ¿sí? Y lo peor de todo, algo que él no había caído, bueno, lo tenía presente, pero aquí lo hace explícito y ya sabe que no puede admitirlo. Es que él se da cuenta que las normas, y sobre todo las normas en el derecho, son actos de voluntad. Eso es un principio fundamental dentro de las lógicas del positivismo. Es un acto de voluntad.
Por lo tanto, no puede ser un mero acto del pensamiento. Que ahí es donde inicia todo así con un Club, donde él dice, el derecho no es lógica. El derecho de tener una racionalidad propia, de tener unas lógicas propias que no se reducen a la lógica deductiva, a la lógica tradicional. Debe pensarse otro fundamento del derecho. Y esa también tiene de rechazar. Solo tiene un camino, y el camino es decir, tengo que admitir que la norma fundamental es un acto de voluntad. Ahora, ¿cuál es el problema de que diga que es un acto de voluntad? Primero, ¿qué resuelve que sea un acto de voluntad? Pues que ahora sí es una norma. ¿Sí ven? Ah, listo, ahora sí tenemos una norma. Y es un acto de voluntad de una autoridad. Cuando dice autoridad, ¿sí? Ficta, quitemos ahorita el ficta, pero al menos dice autoridad. Entonces también es jurídica, es válida. Entonces dice, listo, ya tengo una norma jurídica, ya es sistémica, ya hace parte del sistema. Hace parte del sistema y por lo tanto resuelvo lo de la guillotina de Hume, resuelvo su carácter fáctico, ya no estoy fundamentando el derecho en cuestiones lógicas, o sea, estoy montando el derecho bajo una base jurídica. Ahora, enseguida muchos dirán, sí, pero la están barrando, ¿qué es? Porque otra vez se le plantea el problema de la cadena de validez hacia el infinito, porque tendrá que decir que a esa le prestó validez otra norma, y ahí es donde mete lo de autoridad ficta. Entonces, ¿por qué mete autoridad ficta? Porque dice, no, porque ahí sí le prestó validez a algo, pero es ficto. Se piensa como una condición ficta. ¿Eh? Es lo que llama aquí como ficción, ¿no? Entonces dice el como si de Weikinger, ¿no? La ficción que él señala se ascribe como el mismo autor reconoce la categoría del como si, el pensar como si esto es una operación teórica, porque aquí es sobre todo una justificación teórica, o de lo conscientemente falso. ¿Sí? Aquí está creando una ficción teórica que le sirve para justificar, ¿sí? Y validar el sistema normativo de la que hablaba Weikinger. En la ficción lo principal no es el eje que separa lo contenido en ellas de lo que supuestamente constituye lo real. No importa su correspondencia o no con lo real. Ese es el punto. ¿Sí? Eso es lo que hace una ficción o lo conscientemente falso. Y todo el mundo puede saber que es falso. Pero opera en el sentido en que valida, ¿sí? Permite justificar una condición o un resultado, una consecuencia. Con la experiencia sensible e inteligible, sino la relación con la ficción establece con nuestra creencia. Y más adelante dice, las ficciones no están sujetas epistemológicamente a pruebas. Entonces, yo aquí no estoy, no se trata de que discutamos si existe o no existe, o si simplemente no, dice, sujeta a pruebas verificacionistas de confirmación ni a corroboraciones falsacionistas, sino más bien a ser conservadas prácticamente si son eficaces. Miren la diferencia. Una hipótesis se valida, se falsea o se valida, ¿cierto? Las ficciones no. No tienen ese, ¿cómo es que él dice? Ese carácter de verificacionista. Las ficciones tienen sentido es si tienen una función práctica o no tienen una función práctica. Si la norma fundante básica en cuanto a ficción deja de tener esa función práctica, ahí sí ya pierde sentido. Entonces, ¿qué él dice? Tiene una función práctica. Es una operación teórica, pero con una función práctica. Justificar el sistema normativo. Si lo hace, tiene sentido. Y esa es la nueva, digamos, la nueva propuesta que se está haciendo Kelsen. Pero recuerden por qué. Porque es la única manera de salvar la norma fundante básica para que no se vaya a una relación infinita de validez. O sea, ya es alguna cosa. La norma fundante básica es producto de un acto de voluntad, ¿cierto? Es producto de un acto de voluntad de una autoridad ficta. Ahí ya está diciendo que es jurídica y tiene una naturaleza normativa. Pero para que no se vaya al infinito, le mete ese elemento de autoridad. ¿Sí? Y le mete lo de ficto. ¿Por qué? Porque si dice que es producto de una autoridad, enseguida uno se pregunta, ¿y quién es esa autoridad? ¿De dónde procede esa voluntad de poder? En última es un acto de voluntad, es una voluntad de poder. Y entonces ahí dice, pues no, de nadie. O sea, es una abstracción. Porque si dice que es de X, primero eso se vuelve algo fáctico o histórico. Si dice que es de X, pues ya está eh, politizando el asunto. Si lo coloca en los términos de ficción,
pues es una abstracción y por lo tanto ni cae en algo fáctico ni tampoco lo está llevando a una condición política, ¿sí? Pues realmente Kelsen en términos teóricos lo logra. O sea, hay Kelsen encierra el sistema. Ahora, que eso sea creíble es otra cosa. Está llevando al extremo la teoría, como digo ahí. ¿Sí? Entonces, ya que eso sea convincente es otra cosa. Pero teóricamente para que logra hacer el cierre. Aunque aparece una crítica, ¿no? Que la crítica que le dicen, bueno, Kelsen, pero aunque usted nos diga que aparece una autoridad ficta para cerrar el sistema y al mismo tiempo que sea normativo y al mismo tiempo que sea jurídico, ¿sí? Y entonces logró que la norma fundante básica sea fundante y sea básica y cumpla como garantía de identificación normativa y como cierre el sistema, le dicen, pero si quieren nosotros también jugamos a las ficciones. ¿Y cómo le jugamos a las ficciones? Pues Kelsen, pues ¿sabe qué? Pues usted, como dice que hay una autoridad ficta, pues entonces imaginémonos que también hay una validez ficta. Y entonces esa autoridad ficta le prestó validez a una norma ficta. Y a su vez esa norma válida, ficta, otra norma válida le dio al prestado su validez. Y así sucesivamente. Entonces se nos plantea una relación de validez hacia el infinito, pero ahora de manera ficta. ¿Sí? O sea, absurdo, Kelsen. O sea, teníamos una relación de validez teórica hacia el infinito y ahora usted nos plantea una relación de validez teórico-ficta hacia el infinito. ¿Sí? Esto está en la página 86 y dice, por otro lado, la ficción subyacente a la norma fundamental nos conduce a una sucesión infinita de contenidos de acto de voluntad ficticios que precisan objetivación en normas fundamentales dictadas por voluntades ficticias que necesitan objetivarse en actos de voluntad a su vez objetivados. Además, la página 92, cuando se cita a Koff y a Sundby, que dice, la consideración de la norma fundamental como patrón de valoración similar a la doctrina del derecho natural que realiza Koff y Sundby resulta más que acertada. O sea, ¿qué hace Koff y Sundby? Dicen, vea, el último Kelsen, ese Kelsen del acto de voluntad de una autoridad ficta, cree que resuelve el problema en términos positivistas sobre la norma fundante, pero lo que está haciendo es resolviendo un problema positivista con argumentos naturalistas. ¿Por qué? Dice, punto seguido. Es sobre todo la doctrina de la ficción, o sea, la que estamos hablando, la que posibilita esta condición. O sea, eso no pasa con la norma fundante básica como hipótesis y la norma fundante básica como hecho. Pasas con la última que supuestamente soluciona todo. ¿Qué pasa con la última? Que parece que él se recae en el naturalismo. O sea, en algo que de lo que él se distancia absolutamente, pues recae en el naturalismo. Como apunta Ramos, de la última elaboración de la obra kelseniana, se deduce que es necesario fingir una autoridad suprema para que el derecho pueda ser concebido como válido, que eso es lo que les explicaba ahorita, ¿no? O sea, Kelsen dice, salvé la norma fundante básica, es producto de una acto de voluntad de una autoridad ficta, digamos lo mismo. Entonces, listo, salvé, porque si es acto de voluntad es norma, y como es de autoridad, pues entonces es válido, y al mismo tiempo cierra el sistema, mejor dicho, lo arreglé todo, y dice, punto seguido. Pues bien, eso mismo piensa el naturalismo. Vean, ¿sí? Eso mismo piensa el naturalismo, o sea, lo que está diciendo que es, con la sutil diferencia de que no necesita fingir una autoridad porque cree en una autoridad suprema. Dos puntos seguidos, Dios. Que él en toda esa elaboración de relaciones de validez fictas, o al menos ese argumento de última instancia de ficción en la autoridad suprema, pues entonces le dicen, pues eso es lo mismo que es el naturalismo. Lo que pasa es que el naturalismo le llama eso Dios, punto. Aunque usted no diga Dios, usted está haciendo la misma operación que hace el naturalismo. Y por lo tanto, todo su sistema pues recae en ese mismo ejercicio. O sea, si ustedes me entienden el principio de validez y el problema de justificar el principio de validez de esa relación de cadena de validez y entienden por qué es necesario introducir la norma fundante básica, pues entienden por qué se formuló esos tres tipos de norma fundante básica y por qué los está planteando Bastiat Feixedo en la primera consideración, que es la consideración normativa. Y van a entender también el segundo parte, que es la consideración jurídica. ¿Sí? ¿Por qué Bastiat se pregunta si la norma fundante básica es sancionatoria y coercitiva? Pues porque se está preguntando si la norma fundante básica es jurídica o no es jurídica. Punto. ¿Sí?
Si en términos positivistas, si no es sancionatoria ni tiene un carácter coercitivo, pues no es norma jurídica, porque sería, así son las normas morales, ¿sí? Pues entonces, si la norma no es jurídica, pues entonces puede cerrar el sistema, pero al no ser jurídica estamos derivando lo jurídico de algo que no es jurídico. Por lo tanto, ahí tampoco pueden aceptarse, tampoco ese argumento de que el cine es válido. Segundo punto, si la norma, la diferenciación entre ser y deber ser, entre moral y jurídico, perdón, la diferenciación entre deber ser jurídico y deber ser moral, ¿sí? Entre sistema normativo estático y sistema normativo dinámico, ¿sí? Esa indiferenciación estructural entre sistema dinámico y estático. ¿Por qué lo coloca ahí Bastidas? Porque está preguntándose exactamente lo mismo. ¿La norma fundante básica hace parte del sistema o no hace parte del sistema? ¿La norma fundante básica tiene una naturaleza jurídica o no tiene una naturaleza jurídica? Vuelve el mismo problema. ¿Es jurídica o no es jurídica la norma fundante básica? Y el último problema, que se utilizan unos términos un poco extraños, pero si uno mira no son tan extraños, que es la consideración lógico-jurídica y la consideración jurídico-positiva de la norma fundante básica. Es la misma pregunta de saber si la norma fundante básica es intrasistémica o extrasistémica, es jurídica o no es jurídica. Jurídico-positiva, lo que está diciendo que es su consideración intrasistémica, es decir, la norma fundante básica funciona como una norma jurídica. Pero ustedes ya saben qué pasa si decimos que es jurídica, pues que la relación de validez es en infinito. Entonces toca decir que la norma básica tiene una naturaleza lógico-jurídica, ¿no? No jurídico-positiva, sino lógico-jurídica. ¿Para qué? Para decir que es extrasistémica y pueda cerrar el sistema y no haya relación de validez al infinito. Pero si decimos que es lógico-jurídica, pues ya la palabra dice, pues tiene otra naturaleza que no es naturaleza jurídica. Entonces cierra el sistema, pero tenemos que admitir que el derecho descansa en algo no jurídico. Aquí hay algo muy interesante en Kelsen que podría pensarse. Y es que Kelsen lo que nos está diciendo es que la norma fundante básica hay que pensarla a su vez en dos condiciones. A su vez, la norma fundante básica es jurídico-positiva como es lógico-jurídica. ¿Me entienden? Es decir, la norma fundante básica a su vez es sistémica y no es sistémica. Es jurídica y no es jurídica. Para entender la condición del sistema normativo. La norma fundante básica es jurídica, pero al mismo tiempo no es jurídica. Depende de desde dónde la veamos. Si la vemos como condición del cierre del sistema de validez, entonces no es jurídica, debe ser extrajurídica. Pero si la norma fundante básica la queremos pensar como cierre de sistema, tenemos que pensarla como condición de validez, como instancia de última validez, tiene que ser jurídica. Pero al mismo tiempo tenemos que pensarla como cierre del sistema, por lo tanto, como no jurídica. La norma fundante básica es lógico-jurídica, pero a su vez es jurídico-positiva. Es decir, es jurídica y no es jurídica. ¿Sí? Pero en términos de Bastidas Freixedo, ahí tampoco se logra, porque hay una contradicción, o es jurídica o no es jurídica. Y entonces la norma fundante básica tampoco se logra justificar así. Y por lo tanto, A, que el proyecto de curación epistemológica que se realiza a través de la teoría pura del derecho no se logra. La teoría pura del derecho no es pura y que él no logra las pretensiones que plantea en ese proyecto como tal.